Ya la Cami está entrando, dice. Ya. Tengan todos muy buenos días. Estamos en otro evento de la carrera de Educación Física. Hoy día hemos decidido hacer una actividad que tenga una connotación distinta, una connotación más bien relajada, porque vamos a hablar de inclusión en la educación física. Y la idea es poder tener una conversación con ustedes, pidiéndoles también que participen a través del chat, enviando sus consultas, sus sugerencias, sus comentarios, en este tema que es un tema interesante que da para mucha madeja. Y tenemos hoy día interesantes invitados invitados internacionales, ya que nos van a colaborar y nos van a dar una mirada sobre este tema. El primero de ellos, y a quien le agradezco su participación el día de hoy, Alex Cid. Y antes de esta presentación, yo te decía, ¿cómo te presento, Alex? Y me decía, preséntame como ser humano, ¿ya? Entonces, este ser humano, que es Alex Cid, ¿ya? Es estudiante de doctorado en la Universidad de Córdoba, trabaja en posgrado y pregrado en áreas vinculadas a lo que es la inclusión, pero además tiene un elemento muy determinante. Trabaja en la escuela con mayor vulnerabilidad de la octava región y aparte de eso es profesor de Covenil. Así que cuando Alex esté dando su presentación o esté conversando con nosotros, él va a poder darnos alguna mirada profunda sobre esa visión tan polar de trabajar en pregrado y trabajar en posgrado, pero también trabajar con niños con alta vulnerabilidad. Y también tenemos a María Elena Bello, quien una vez que termine mi pequeña presentación, va a contar un poco cómo vamos a trabajar en esta actividad. Y ella es la dama de la inclusión y las actividades vinculadas a lo que son la comunicación estratégica en este tema dentro de la universidad. También tenemos a Camila Pérez, que es profesora de nuestra casa de educación física, que se ha desarrollado en esta área durante los últimos años. Así que, bueno, y quien les habla, Roberto Lago, director de educación física y a quien ustedes bien conocen. María Elena, te voy a dar el pase para que tú nos cuentes un poco cómo vamos a desarrollar esta conversación durante esta mañana, que, vuelvo a insistir, debe tener participación de cada uno de ustedes, diálogos, consultas, interrogantes. María Elena, por favor. Sí, muchas gracias, Roberto. Muy buenos días a todos los que están conectados hoy día en esta actividad que justamente el director decía que es una instancia de diálogo para poder imponer entre todos, siéntanse cómodos, cómodas de poder dejar sus preguntas, sus impresiones, porque eso es lo que queremos apuntar finalmente, no estar haciendo un monólogo todos solos, digamos, sino que interactuar también con ustedes y poder, de cierta forma, ir aprendiendo en conjunto. Muy brevemente, la estructura de esta actividad está, digamos, dividida en 4 temáticas grandes, 4 paraguas, por decirlo. El primer paraguas, que tiene que ver con el sistema educacional chileno a macronivel y el paradigma que lo sustenta. ¿Ya? El segundo gran paraguas que vamos a tocar son los modelos y enfoques existentes en Chile y en Latinoamérica respecto a cómo se ha ido construyendo y abordando las personas, niños, obviamente adolescentes, adultos, con necesidades educativas especiales. ¿Ya? El tercer gran ítem o paraguas son las herramientas para hacer clases en contextos inclusivos en educación y educación física en el ámbito escolar, que ahí mis colegas Camila, Roberto, Alex son expertos. Y por último, el cuarto ítem que tiene que ver con los procesos de aprendizaje a través de movimiento en espacios naturales en la educación física para contextos escolares inclusivos. Esas son las 4 grandes paraguas. Estos 4 paraguas no necesariamente van a ir en orden, sino que vamos a ir pimponeándolo de acuerdo a cómo vaya surgiendo también el diálogo que vayamos haciendo con ustedes como audiencia. Así que por favor a los estudiantes, a la gente que esté conectada, los invitamos a estar activamente comentando para poder ir integrando sus apreciaciones en el debate. Dicho esto, bueno, nuestra colega Camila Pérez va a estar conectada en un ratito más, porque está con algunos temas técnicos, pero nosotros ya estamos aquí, así que partimos por lo menos con el primer paraguas, que es el más importante, chiquillos, y que tiene que ver justamente con el sistema educacional chileno y obviamente latinoamericano y los paradigmas o el paradigma que lo sustenta. Entonces,
no sé si me permiten partir a mí, que tengo unos pequeños datos, obviamente ahí ustedes me van comentando, y también por favor la gente que está conectada, quiero escuchar sus impresiones porque hay varias preguntas que son para el público. Dicho esto, voy a compartir una pequeña gráfica que por favor les voy a pedir a los chiquillos que están de comunicación que me avisen si se ve. Roberto, ¿se ve? Se ve. Ya. Bueno, esta gráfica que ustedes ven, quiero partir con esto porque es muy ilustrativo lo que digamos, lo que se saca o se desagrega de estos datos. Y estos datos lo que demuestran son las profesiones, ¿cierto?, de los ministros de educación en América del Sur, desde 1990 hasta el 2020, ¿ya? Aquí se saca Bolivia y Venezuela porque los datos que tienen, o sea, Venezuela no tiene datos, por lo menos públicos de fácil acceso, y Bolivia, los datos que tienen son bastante cuestionables por el tema de la fiabilidad, ¿ya? Entonces tiene que ver un poco con la confiabilidad de los datos que sacan los países. Y estos dos países en especial, y además de Cuba, que también tiene varios baches en su información, no fueron considerados en parte de este estudio. Bueno, Cuba no es parte de América del Sur, pero era un país como bien interesante también de analizar. Entonces, obviamente tenemos los otros países como Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, ¿cierto?, Uruguay, que están graficados acá. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, bien interesante porque la profesión o la disciplina que domina en América del Sur, en los ministros o ministras de educación, ¿cierto? Si ustedes pueden ver esta barra como celeste, ¿cierto? No sé si se ve bien. Esta barra celeste corresponde a abogados. La segunda barra digamos, más representativa, la que tiene mayor índice, es la barra de los economistas. O sea, lo que domina, la profesión, disciplina que domina en los ministerios de educación en América del Sur, son justamente personas con disciplina de abogados o economistas. Segundo lugar, le siguen justamente profesores docentes, y ahí va bajando de a poco con historiadores, ¿cierto?, con ingenieros, hay también la presencia de muchos ingenieros, pero las dos disciplinas que dominan en los ministerios de educación de América del Sur son justamente abogados y economistas. Ahora, esto es bien interesante, porque este es el macro nivel América del Sur, pero ¿qué pasa en Chile? En Chile, si me pueden decir si se está viendo el gráfico, lo voy a agrandar un poquito, ¿se ve bien? ¿Cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. De 1990 al 2020, las profesiones que han tenido los ministros de educación en Chile, las ministras, si ustedes se pueden dar cuenta, digamos, la torre que más sobresale justamente es la de economistas. La segunda tiene que ver con asistentes sociales, y luego viene como segundos lugares pareados, perdón, el segundo gran torre es economistas. Hay economistas abogados, están los economistas y las asistentes sociales. O sea, también se ve como un patrón finalmente entre lo que se presenta en América del Sur, ¿cierto? Lo que demostré hace un ratito atrás, que tiene que ver con estas profesiones, estas dos profesiones que se marcan como las prioritarias o las más dominantes en el aspecto de los ministerios de educación en América del Sur, y lo cual también se ve replicado en Chile. Ahora, es interesante porque ¿qué esto también nos va diciendo, de cierta forma, con respecto al sistema educativo y al paradigma que lo sustenta? Yo no estoy en desacuerdo ni en contra de las disciplinas, por si acaso quiero ser súper enfática. Lo que yo quiero demostrar con esto es que cada profesional que entra a un ministerio que es potestad de la confianza de los presidentes, no están escogidos al azar. Cuando uno ve tendencias como estas en América Latina, en América del Sur, disculpen, y en Chile, naturalmente la educación es una disciplina o un ámbito que está bastante dominado por economistas y abogados. Lo que surge la duda, o lo que yo también me cuestiono, es cómo no está dominado por profesores, por ejemplo, ciertos docentes o catedráticos, sino que más bien por estas dos grandes disciplinas que son muy clásicas. Entonces, naturalmente, eso va demostrando, de cierta forma, gráficamente, que nosotros como región tenemos un paradigma bastante asociado a lo que es la teoría del capital humano. ¿A qué me refiero con esto? La teoría del capital humano, finalmente lo que hace, lo que propone, es que todos nosotros que nos vamos educando, que la educación finalmente es el espacio donde se va generando la persona como futuro capital humano, no necesariamente como una persona integral, sino que como una persona futuro capital humano.
Por lo tanto, uno se va a encontrar bajo este paradigma que hay ciertas asignaturas en el sistema o los sistemas educativos que predominan sobre otras. O sea, hay una suerte de jerarquía de asignaturas. Les quiero preguntar a los chiquillos que están conectados. Ustedes, si yo les pregunto, yo creo que esta pregunta la hice antes con la Cami, si yo les pregunto, ¿ustedes creen que matemática y lenguaje tienen el mismo peso en el currículo educativo que educación física, que filosofía? ¿Ustedes creen que tienen los mismos pesos o existe una jerarquía en donde matemática y lenguaje son las asignaturas predominantes en el currículo? No sé si ahí me pueden ir diciendo si hay gente que va hablando, porque es como estoy proyectando. Entonces, claramente, cuando uno se hace esa pregunta de qué asignaturas son las que están jerarquizadas como las más importantes, uno está encontrando que justamente lenguaje, matemática, y cómo también eso se sabe en Chile, porque cuando tú entras al periodo de tercero o cuarto medio, cuando empiezas a prepararte para la PSU, y eso pasa también en otros países, hay asignaturas que se van como eliminando, por decirte. Entonces, quedan las asignaturas más clásicas, que son las más fuertes de medición de las pruebas estandarizadas. Entonces eso también es muy interesante y tiene mucho que ver con la teoría de capital humano que está muy asentada en América Latina en el ámbito de educación, ¿ya? Y demostrado también con el gráfico que les acabo les estoy proyectando, ¿no? Entonces, se Marielena, espera, ¿sí? Adelante. ya efectivamente aquí algunos participantes dicen, sí existe una jerarquía, lo dan por hecho, y dice, Carol dice, depende de lo que atiende el centro educativo, es decir, nuestros estudiantes manifiestan que existe aquello. Sí, pero cuando tú vas a rendir, Carol, cuando tú vas a rendir la PSU, cuando vas a prepararte la PSU, ¿cuáles son las asignaturas que más ahínco le pone el sistema? Aunque sea en un régimen humanista, científico, técnico, hay ciertas disciplinas de conocimiento que tienen que ver con matemáticas, con lenguaje desde la perspectiva clásica, que se ven como las prioritarias. ¿Por qué? Porque hay pruebas estandarizadas que finalmente le dan una cierta predominancia a esas asignaturas, y eso es una tendencia a nivel latinoamericano, y de hecho esta es una tendencia a nivel internacional, por las pruebas internacionales que existen. Entonces, finalmente, lo que va generándose, y lo que hemos visto también en Chile, es que la gente o los estudiantes se empiezan a educar, ¿no? Pero no para ser personas integrales necesariamente, sino que para funcionar en una sociedad en donde tú tienes que generar una productividad a ese país. Entonces, finalmente, la educación, por lo menos en América Latina, está muy direccionada a la competencia, ¿ya? Y como insisto, esto es clásico en la teoría del capital humano que está sentada no solamente en América Latina, lo vemos en América del Norte, lo vemos también en algunos países de Europa, como por ejemplo Inglaterra, España, que tienen bastante similitudes en la teoría del capital humano, como otros países, ¿cierto?, de Oceanía y Asia. Entonces, si hay un paradigma, como digo, que tiene mucha injerencia, es justamente este paradigma que nace de la línea económica, economicista, ¿cierto? Que entonces que configura a la persona como un ser económico. Entonces, finalmente vamos a tener personas que van saliendo y van entrando en una rueda, ¿cierto? Para seguir estudiando, pero si uno pregunta quizás, hoy en día salió una encuesta hace un tiempo atrás que decía, ¿usted por qué sigue estudiando? No me acuerdo si era una Criteria, una Academia, y la gente respondía, porque yo quiero seguir estudiando para tener más ascenso en mi puesto, ¿cierto? Porque es distinto ser, por ejemplo, una persona egresada de pregrado a una persona, por ejemplo, con doctorado, por ejemplo. O sea, en Chile eso está muy marcado y está muy ligado a las posiciones laborales que tú vas a tener. Entonces, en resumidas cuentas, y aquí ya le quiero dar el pase a mis colegas, voy a dejar de compartir, en resumidas cuentas, claramente se ve un paradigma muy, muy macro, que es el de la teoría del capital humano, y que se ve justamente con estas, digamos, evidencias que son, bueno, las carteras más importantes, como los ministerios de educación, en vez de estar, digamos, compuestas por personas que sean del área de educación, están compuestas por personas que son de áreas clásicas o conservadoras, como abogados y economistas. Y digo abogados con O, ¿cierto? Masculino, porque son más hombres que mujeres, de hecho. Así que ahora sí doy el paso a mis colegas. Está silenciado, Alex. Actívate, Alex. ¿Me activé ahora? Sí. Sí, perfecto.
Ya, nada más que graficar, pues Mariana, qué bueno que hayas tocado ese punto. No sabía que iba a comenzar así. Lo encuentro tremendamente significativo y de alguna manera real de lo que sucede hoy con el tema de la educación chilena. Primera, el gráfico es consistente, potente y realmente muestra lo real. O sea, las personas que realmente deben estar donde de alguna otra manera se converge más aún las posibilidades de un país, que es el modelo educativo, cómo nosotros nos educamos, y hablando de educación no del contenido, sino del aprendizaje, sino de las herramientas que a ti de alguna u otra manera te van a servir para desarrollarte en la vida, lamentablemente no están relacionadas con las personas adecuadas que debieran enseñarte o regir de alguna manera este modelo de cómo nosotros somos más o menos educados. Entonces, bajo ese contexto, a mí me da mucha lata. Yo soy una persona que de alguna u otra manera me gasto las lucas viajando. Encuentro que es lo más maravilloso del mundo. Y si tienen la oportunidad los estudiantes, háganme caso, muchachos, viajen, aprendan más allá del libro y aprendan cómo se desarrolla cada modelo económico, social, educativo desde lo in situ. Bajo esta situación, es muy raro que hoy en día un ingeniero comercial rija las posibilidades de cómo mantener educado un país, siendo que, sobre todo el contexto que vengo yo, que es el contexto educativo escolar, la cantidad de aristas, experiencias, metodologías, formas de trabajo y situaciones que convergen para que un niño de alguna manera aprenda son pero infinitas y son a diario, a diario. Las posibilidades de que un niño aprenda y le vaya bien, no solamente en estas pruebas estandarizadas, que después vamos a ver eso, sino en la vida y hablando sobre el éxito de una manera, bueno, cada uno lo tendrá adecuado de acuerdo a lo que piense, pero teniendo un punto de vista en el cual tú veas que a ese niño va a tener mayores herramientas para desarrollarse en la vida, muy poco le estamos entregando, así es que comparto plenamente, es lamentable, esta es opinión mía, no Universidad Autónoma, es opinión mía. Es muy lamentable que las posibilidades que le damos a los niños vinculen solamente que te vaya bien, solamente en esos 3 o 4 ramos que tú mencionabas. Nos vamos a encontrar con alumnos que quizá hoy en día tienen puntajes nacionales en matemáticas, pero están endeudados, no saben de educación financiera, no tienen buenas situaciones en las cuales desarrollarse de manera interpersonal e intrapersonal, no sabemos sociabilizar, no sabemos frustrarnos, de alguna u otra manera tenemos muy pocas experiencias con lo que tenga que ver con desarrollarte de buena manera. Tengo un ejemplo muy cotidiano en la universidad. ¿Qué pasa si es que nos echan de una pega? ¿A dónde vamos? ¿Cómo de alguna manera solventamos nuestra vida más allá de lo que nos han entregado nuestros profesores o nuestro modelo conductivista que lleva cerca de 30, 40 años desarrollándose de una manera sumamente estandarizada? Entonces, de alguna u otra manera, y no alargarme y no sea un monólogo, porque aquí yo me envalentono y me encanta esto, darle el pase a mis compañeros, es una opinión tangible, empírica, de acuerdo a los gráficos que mostraste, y que de alguna manera sustenta lo que está pasando hoy en día. Camila, te damos el pase. Camila, que apareció. No. ¿No? Oh, qué pena. No, Camila, no te escuchamos, pero mientras Camila soluciona su tema técnico, yo les quiero comentar que a la fecha hay un par de colegas, estudiantes invitados, como Carlos Vallejo de Copiapó, que comenta que creo que esto se debe a cómo el sistema ve la educación, no como un derecho, sino como un negocio. El sistema da mayor importancia a las asignaturas troncales, en especial matemáticas y lenguaje, y el valor que le dan a las pruebas como el SIMS y PSU. Y Ángela comenta que EFI, filosofía, arte, historia, etcétera, se ven como desvalorizadas en muchos colegios producto de esta jerarquización y se refleja en el currículum y sus reformas. Y por último, desconozco quién hizo el comentario porque se ingresó como anónimo. Dice, ¿hay algún país que sea la excepción a esta regla? Pregunta. Les dejo esos comentarios Sí. para que podamos resolverlo. Yo creo que, sinceramente, por lo que por lo menos yo me he estudiado haciendo una revisión de estado del arte, específicamente con el área de educación ciudadana, que es un área bastante naciente en América Latina, no así en Europa, y no así también en América del Norte, y no así también en Asia. Nos hemos encontrado con que hay países, ¿cierto?, que sí salen de cierta forma
del marco, no totalmente, pero sí tienen una diferenciación con cómo ven la educación. Y eso es muy interesante porque aquí yo creo que me van a decir, ya, pero otra vez, claro, es que justamente son los Países Bajos y los países nórdicos. Esos países, ¿cierto?, tuvieron toda una transición histórica desde que se conformaron como Estados-naciones. Y para que ustedes entiendan, chicos, chicas, la educación es un ámbito tan relevante porque es la forma que tiene el Estado de cultivar los futuros ciudadanos, acorde a lo que la visión de los administradores de Estado tienen. No existe educación neutral, no existe política pública neutral ni objetiva, y nada que exista en la realidad humana es neutral ni objetiva. Por lo tanto, todo viene con un interés generado, ¿cierto? Por lo tanto, el Estado, los administradores más bien del Estado, no son personas neutrales, son personas que tienen, como todos nosotros, permeados intereses, tienen permeados paradigmas de nacimiento, paradigmas de educación, y los cuales van, ¿cierto?, reproduciéndose. Entonces, volviendo al tema de los países, justamente los nórdicos y los bajos, ¿no?, son países que comenzaron su tránsito después de la Segunda Guerra Mundial hacia países socialdemócratas, basados mucho en la solidaridad. Entonces, eso generó este paradigma de la solidaridad y la socialdemocracia, empujó a estos países a apuntar a la educación más que como un negocio, sino como un bien común, apuntando al bien común de la sociedad. O sea, yo salgo del sistema, por ejemplo, de Finlandia, no solamente a aportar en la productividad, sino que yo también salgo a aportar a la sociedad, ¿cierto?, en otros ámbitos medioambientales, en áreas indígenas, en áreas sociales, etc. Entonces, tiene mucho que ver también con los paradigmas que tienen los estados. Está completamente relacionado. Entonces, eso sí puede decirse que hay ciertas reglas o ciertos, digamos, contextos que salen un poco de la norma, pero aún así todos los países, por lo menos los 192 países que están en la ONU, en la UNESCO también, son países que sí tienen integrado todo, sin ninguna exclusión, la teoría del capital humano, ¿no? Pero hay otros que van sumándole o matizándole esa teoría. Por ejemplo, en Chile es muy ortodoxa, es muy pura la teoría, es una línea, no está tan matizada con otros elementos como la solidaridad, por ejemplo, ¿cierto? Pero sí otros países, como les cito, los nórdicos, los Países Bajos. Ahí, bueno, no sé, Roberto. Sí, mira, lo que pasa es que hemos tenido, a mí me llegan consultas acá por mi teléfono y llegan consultas al chat y llegan comentarios bien interesantes que son en consonantes con lo que estamos conversando. Bueno, no hemos resuelto el tema de la pregunta. Si alguien dijo si existe una jerarquía, sí, ¿ya? Y lo otro que dice que cuáles son los países que tienen distintos modelos al nuestro. Pero aquí alguien hizo un comentario interesante. Dice, yo creo que las personas que están a cargo de estos puestos deberían tener como base la educación, pero igual es importante que se abarque desde la área económica y legislativa, es decir, establece como un concepto de equilibrio entre lo educativo y los otros elementos de carácter administrativo político o político-administrativo. Y Francisca señala que así como el Ministerio de Salud tiene un médico, un doctor, dice, con trayectoria, ¿por qué la educación no puede tener a alguien que realmente sepa del tema? El sistema ve la educación de una manera que nos da para desarrollarla que no nos da para desarrollarla como lo deseamos. Yo quiero incorporar a la discusión algo que ya que yo había conversado con ustedes y que tiene que ver con un modelo que en alguna medida está instalado en muchos países, incluido el nuestro, y que tiene que ver con el biopoder, ¿ya? Que es la teoría de Michel Foucault, y que yo soy un poco reiterativo con esto, con las conversaciones que hemos tenido, pero que da cuenta de esta necesidad instalada en ciertos grupos económicos, grupos vinculados a la formación, a la salud, en donde a través de un conjunto de discursos, ¿ya? Y que los discursos hay que observarlos, y lo discutíamos el otro día en mi familia, no por lo que se dice, por lo que no se dice también, es decir, el discurso tiene una mirada que es apreciable, que está allí instalada, pero cuando uno ve a un político y dice algo, también hay que apreciar lo que no dice. Y entre las muchas discusiones que declara Michel Foucault en su teoría del biopoder, y que tiene que ver con cómo ciertos grupos controlan a otros a partir de una serie de miradas biologicistas, políticas y económicas,
los discursos también tienen que ser leídos desde lo que se aprecia y lo que no se ve en ese discurso. Y en esa lógica uno pudiese interpretar que muchas veces las elecciones o cuando toman a una persona y la instalan en un cargo, esa elección no es antojadiza, no está allí porque esa persona tiene un vínculo, un conocimiento. Al menos en nuestro país aparentemente eso responde más bien a una lógica que quizás nosotros no comprendamos y que tiene que ver con perpetuar ciertas costumbres, ciertos poderes, y muchas veces, como conversamos antes de esta actividad con Alex, tal vez tiene que ver con los miedos instalados en nuestra sociedad. Y dejo allí estos comentarios, más los que han hecho, digamos, aquí en el chat, que tienen que ver con cómo los ministerios a veces no tienen a las personas idóneas. Yo quiero aportar eso y bajarlo un poco a lo que es el contexto educativo escolar. Aquí, bueno, nosotros hay datos tangibles y no vamos a pasar contenido ahora que los muchachos lo pueden ver directamente en Internet. Nosotros tenemos una educación mercantilista en donde de alguna manera el Estado se desliga un poco de lo que corresponde a hacerse cargo de la educación y entregarle a las familias y a los colegios las posibilidades de tener una muy buena o mala educación, entre comillas. Acá partimos de la base de que, yo aquí esta es la palabra mágica, a mí siempre me gusta bajar cuando he visto algún tipo de conferencia. Acá lo principal es generar experiencias, y experiencia en la gente que esté vinculando a educación. Hoy en Chile tenemos, muchas veces se desarrolla y se comenta que tenemos 2 tipos de educación. En realidad tenemos 4 tipos de educación, totalmente cada una distinta a otra. La gente más rica estudia en los mejores países o niveles bajo los mejores estándares de los países nórdicos. Y el colegio donde yo me desarrollo, estamos bajo las distintas situaciones que amerita un colegio dentro de los más pobres de África. Entonces, ese niño cuando sale y se desarrolla y vuelve a su contexto al poder generar reconocimiento a través de un celular, de una zapatilla de última marca, es incomparable a las experiencias que les van a entregar los gente o círculo en donde se desarrolla habitualmente el niño más rico dentro de esta esfera que se llama Chile. Y lamentablemente nosotros los profesores tenemos muy pocas experiencias que entregar. Yo estudié, y esto, bueno, hay que a veces un poco bajar las conversaciones, dentro de uno de los colegios, entre comillas, mejores dentro de la 8ª región, entre comillas. Un colegio totalmente conductivista, en donde éramos 45, todo estandarizado, el profesor entraba a hacer clases, ese profesor promovía hacer una buena clase, entregaba el contenido, si a uno no le interesaba, no cabía dentro de ese proceso, se sacaba, se ponía a condicionar, se fuera, total, afuera habían 200 niños más esperando y seguimos metiendo y haciendo esta industria o de alguna manera generando alumnos totalmente estandarizados, más que lo que nos estamos desarrollando. ¿Qué pasa con esos otros niños? ¿Quién se hace cargo de esos otros niños? ¿Cómo generamos aprendizaje y cómo le entregamos herramientas a otros niños? A mí me llamaba mucho la atención cuando comencé a hacer clases en pregrado. Una vez en un congreso salió a hablar un personaje de otra lengua. Yo levanto la mano y bajo las posibilidades que tengo hago mi pregunta en inglés. Y todos miran y me preguntaban cómo un profe de educación física puede hablar inglés. Y yo les digo, pero ¿por qué un profe de educación física no puede no hablar inglés? Yo les comenté mi historia, yo salí con promedio 3 de inglés, horrible, pero sí me fui a trabajar durante 7 años a Estados Unidos y estaba aprendiendo inglés durante los 3 primeros meses. ¿Y eso es por qué? Porque lamentablemente mi docente, mi profesor no tenía las herramientas propias para vincularme a mí de cómo yo aprendía. Entonces, de alguna otra manera, si nosotros como docentes le entregamos las mismas herramientas diciéndole, ¿sabes qué? Tú, Roberto, tú, María Elena, te va a ir bien en la vida, si te va bien el lenguaje y te va bien en matemática, y lo más probable es que tenga éxito a partir de eso, y no le entregamos ningún tipo de experiencias otra en donde él de alguna manera quiera hacer su vida y tener la vida que él quiere y no la que nosotros le estamos entregando, las posibilidades de que ese niño le vaya bien en la vida van a ser muy pocas, y lamentablemente el camino, y no sé si dentro de los grupos que están escuchando ahí, el camino desde un niño con extrema vulnerabilidad, a extrema, estoy hablando de niños del Sename, niños que vienen repitiendo de 4 o 5 colegios, vincularse o encontrar ese camino de poder salir de esa situación es sumamente complejo, más aún si nosotros generamos a que ese niño tratamos de encasillarlo sobre diversas temáticas
que no tiene por qué o no tiene las capacidades, no es que tenga las capacidades, sino la potencialidad de acuerdo a entender o su tipo de inteligencia, que a mí me encanta Howard Gordon, sobre cuando habla sobre inteligencia múltiple, de poder vincularse a lo que él realmente es bueno. Si uno en educación, uno tiene una base, que yo siempre tengo tengo esta palabra, esta frase que a mí me encanta. Tú no tienes que preguntarte para qué te gustaría ser bueno, sino pregúntate para qué eres bueno. Y de acuerdo a eso saca tus mayores potencialidades. Ahora, si a ti te encasillan de acuerdo a que te vaya bien en lenguaje, matemática, qué sé yo, historia y biología, y desde ahí de alguna manera va a truncar y va a desarrollarte de acuerdo al éxito que te gustaría tener, olvídate, estás liquidado. O sea, es imposible. Tú nunca vas a querer lo que nunca has tenido. Y eso es muy complejo y muy frustrante para un niño de cuarto, quinto básico, sexto, que le fue mal en el CIMSE, y él piensa que le va a ir mal en la vida, y de alguna u otra manera tenemos bajo índice, y ese colegio va a tener que ir a un colegio pobre. Es terrible, muchachos, es terrible. Alex, lo que tú decías es muy cierto. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, chicos, que de repente todos tuvimos un compañero o compañera, incluyéndome, que éramos buenas para arte, pero pésimas en matemáticas. Y era como que te retaban, en mi época te retaban, o sea, los papás, los profesores, el círculo donde tú te movías te retaban porque no eras buena para matemáticas, pero sí para arte. Y era casi considerado como, pero si eso es un hobby, ¿me entiendes? El arte es un hobby, la matemática te va a servir para la vida real. O sea, esa era la clásica... Sí, Cami, ahí se te escucha. Por fin. Así, Cami, bienvenida. Tengo como 50, un ejército aquí tratando de hacer activar el famoso micrófono. Pero pudiste, eso es lo importante, ¿viste? Ya, ahí aparece. Ahí aparece. Bien. Apuesto que mandaste a comprar una cosa nueva de estas. No, o sea, estuve a punto, ¿ah? No, ella aplica chicote y le van a comprar inmediatamente las cuestiones. Tratando. Pues, sí, es la vida moderna, sí. Te aceptamos a la conversación entonces y qué bueno, ¿qué pudiese señalar respecto a lo que hemos conversado ahora en estos minutos? Sí, bueno, la verdad es que comparto mucho lo que han conversado. Yo tengo varias experiencias igual en el contexto educativo, en los 3 tipos de establecimientos que existen en nuestro país, ¿ya? Municipales, subvencionados y particulares. Y eso también yo lo agradezco, haber podido obtener toda esa información, porque de ahí también uno se construye como profesional. Por lo tanto, lo que ustedes han mencionado claramente, como dice Alex, duele muchas veces, y en estos 3 ámbitos, ya, porque desde el ámbito educativo, de donde existen muchas carencias que tienen que ver con materia socioemocional, que tiene que ver con un tema económico de por medio también, cultural de por medio igual. Claramente para uno como profesor de educación física es tremendo, porque hay cierto tipo de áreas en las que no se nos ha permitido por mucho tiempo poder desarrollar o trabajar, porque existen otras personas y otros profesionales que sí son calificados para poder hacerlo. Entonces nosotros, como somos profesores de educación física, no tenemos que hacerlo simplemente. Pero eso yo creo que va a ir cambiando. Y la visión y el futuro, yo creo, de nuestra profesión, y se lo digo a los estudiantes, que hay muchos que están presentes hoy, es que todo parte aquí. O sea, del momento en que ellos ya están en esta conversación, de que ellos están colaborando, están construyendo junto a nosotros, ellos ya están marcando una diferencia. Y esa diferencia tiene que ver con lo que yo les menciono siempre en clases, con cómo tú te vas a instruir, cómo tú vas a llegar al grado de conocimiento tal desde lo práctico y desde lo teórico, pero principalmente desde lo práctico, porque la realidad es muy distinta a lo que nosotros podamos leer, a lo que nosotros podamos contar hoy día incluso. La realidad que yo viví hace 2 años atrás ya no es la misma que hoy. Por lo tanto, ellos van a tener que construir también esta visión de profesional, qué es lo que quieren lograr y cómo van a ir construyendo la inclusión dentro de la clase de educación física, pero no solamente ahí, que no quede en esas 4 paredes del gimnasio, sino que además de eso se pueda proyectar hacia la familia, hacia la comunidad en general y hacia nuestros pares, nuestros colegas, los profesores que están dentro de una institución.
Creo que hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, con todo lo que ya se ha manifestado en esta conversación, lo que ha dicho Alex, lo que ha dicho el profesor Roberto, bueno, y María Elena, ¿cierto? Creo que ya está la base. Ahora, ¿cómo nosotros, 4 que estamos aquí, nos vamos a hacer cargo de eso? Es lo bonito. Porque nosotros tenemos un cierto conocimiento, tenemos una opinión, pero ¿cómo vamos a hacer que las personas que nos están mirando y nos están escuchando hoy día se lleven una reflexión personal de cómo ellos van a enfrentar ahora todas estas situaciones? Porque nosotros podemos hablar mucho desde la crítica y eso es súper bueno, tenemos que criticar, de esa manera se va a construir, pero también tenemos que hacer, porque si nos quedamos en la crítica netamente, es difícil poder construir. Entonces ahora viene la tarea, luego de esta conversación que vamos a tener hoy día, viene la tarea de cómo vamos a sistematizar esto y poder construir junto con todas estas personas que nos están mirando. Yo creo que eso es súper importante, el mirar hacia adelante. El país cambió desde el año pasado y nosotros tenemos que cambiar junto con él. Nuestra profesión tiene que cambiar junto con él. Y para eso tenemos que, no sé la verdad, no tengo claro cómo, pero es un desafío muy grande el que tenemos por delante. Y esto es el inicio, o sea, tener estas instancias que antes no se daban en nuestra profesión, porque siempre, como decía María Elena ahí al inicio, nos han visto como una parte del establecimiento que es súper entretenida, que servimos para algunas cosas importantes, como por ejemplo preparar el desfile, el día de la mamá, incluso el aniversario, que es muy importante, el día del alumno, por supuesto. Ya no es así, o sea, nosotros ya estamos en otra posición y vamos a seguir haciéndolo en la medida de que seamos responsables con esa, valga la redundancia, responsabilidad que tenemos dentro de la formación. Sin duda, la asignatura de educación física hoy día se ha transformado en un centro, yo diría que intercultural, un centro a lo mejor hasta interdisciplinar de aprendizajes para los estudiantes, de manera transversal, ¿ya? Por lo tanto, el nicho de la inclusión educativa perfectamente podría partir desde esa base, del movimiento, que es lo que nosotros vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Y cómo en la clase de educación física se fundan los aprendizajes que son más cognitivos y que a los establecimientos claramente les sirve mucho más por un tema de medición, como lo habían conversado antes. Sí. Yo tengo una cuestión, disculpa. Perdón. Dale, Roberto, es que leí que alguien escribió: profesor, ¿usted cree que esas actitudes han sembrado una cierta inseguridad en los alumnos a lo largo de nuestras primeras formaciones académicas? Ese anónimo, no sé quién será ese anónimo, pero te mando muchos cariños y gracias por la pregunta. Quiero tomar esa pregunta porque me parece súper relevante y acorde a lo que decía la Cami. Yo pienso que la desconfianza no solamente tiene que ver o no solamente está enraizada en los estudiantes. O sea, si uno ve las encuestas prácticamente desde el 2010 o mucho antes, quizás 2008, por ahí, ya la confianza hacia las instituciones políticas básicas de nuestro Estado, de nuestra sociedad, es muy alta, es una de las desconfianzas más altas a nivel latinoamericano. Y además la confianza interpersonal, o sea, entre nosotros mismos, es una de las más bajas a nivel internacional. O sea, primero dando este dato, que es muy, muy relevante, porque la confianza es la base de cualquier relación que tú tengas, ya sea en una organización formal, en una organización de carácter más informal, por ejemplo, ¿no? Pero es la base de cualquier tipo de relación. El tema es que en Chile impera mucho la desconfianza hacia la institución y entre nosotros. Yo tengo mi tesis, mi teoría, por decirlo, y yo creo, obviamente sujeto a mucha crítica, porque esto ni siquiera lo he llevado a una real tesis, pero es mi hipótesis que tengo en mente, y que tiene relación con que este paradigma tan profundo que hemos tenido, que de cierta forma sí nos ha permitido tener personas formadas disciplinarmente para competir muy bien en la sociedad, ¿no? En una sociedad de mercado, sobre todo. El tema es ese, es cómo desde la base, desde que tú eres un párvulo, entras en un sistema en donde el fin del paradigma de la teoría del capital humano tiene que ver con la competencia con el otro. Yo compito contigo. Yo no te veo como mi colaborador en ciertas ocasiones cuando hacemos trabajos en grupos, pero aún así yo compito por esa nota. Entonces tú pasas a ser, de cierta forma, mi competidor. No eres mi colaborador, eres mi competidor.
Y esa es otra de las grandes diferencias que existen con los países nórdicos. En los países nórdicos el enfoque no es en competir, el enfoque es en colaborar y co-crear conjuntamente. Por lo tanto, ¿por qué? Por lo que dije anteriormente, porque se basan en la idea de la solidaridad del bien común. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con que exista esta competencia que es sana, ¿cierto? Para poder, digamos, escalar y todo lo que tú quieras. Pero no puede ser lo único que exista como paradigma que sostenga la educación chilena, ¿cierto? Porque si no vamos a tener gente que todo el tiempo, cuando tú sales y empieces a escalar, ¿qué te va a decir la gente? No te va a felicitar. ¿Qué te dice la gente cuando uno escala, chiquillo? Oye, ¿qué hiciste? Ya, pues cuéntala firme. ¿A quién como que te convenciste? Ya, ¿con quién hablaste? ¿De quién eres amiga? Cuéntame, ¿de quién eres amiga? Entonces, toda esa serie de cosas cotidianas que vivimos desde que estudiamos hasta que salimos al mercado laboral son porque no confiamos, porque nos vemos como competidores, no como colaboradores. Entonces, todo lo que está pasando en Chile hoy en día no es porque pasó y explotó de la nada. Tiene todo un germen que viene desde hace muchos años. Eso quería decir con respecto a la pregunta del amigo anónimo, amiga. No sé cómo te llamas, pero espero ver. Yo tengo una experiencia significativa con eso que me gustaría estar ajeno, pero a mí me llamó mucho la atención y me marcó. Yo siento que el ser humano se construye a través de experiencias y las experiencias significativas, que de uno de alguna manera le puedan ayudar en su desarrollo personal. Y me llama mucho la atención lo que hablas tú, María Elena, porque realmente es lo que ocurre en Chile y sobre todo en estrato social bajo. Y aquí el hecho de ser pillo por ser pillo y competir a toda costa. Primera cosa, posterior a la U, bueno, yo aparte de mi desarrollo como profe, yo no soy profe todo el día. Soy Alex, soy pololo, soy amigo, hago muchas cosas, no soy profesor todo el día. Y también tengo un negocio aparte. Y lo que me llama más la atención cuando me junto con alguien que no he visto en mucho tiempo, que es muy distinto a cuando estaba en la universidad, no me preguntan cómo estáis, me preguntan cómo me ha ido. Y cómo te ha ido significa después la pregunta de cajón, ¿dónde estás trabajando y cuántas horas tienes? No le interesa en realidad de cómo estoy yo. Yo le digo, ¿qué te importa, man? O sea, pregúntame cómo estoy, qué he hecho. Y yo siento que una de las bases que se sustentan y lo que más inculco de alguna u otra manera, y esto no sale en los libros, son dos opciones que a mí me encantan. La primera, en edades tempranas, el ser empático. Y eso es sumamente positivo en el niño y súper difícil de generar en procesos más avanzados. El ponerme en el lugar del otro, el ser buena persona, eso es sumamente interesante porque tú en la medida de que tú seas empático, mayores posibilidades vas a tener de ingresar a cualquier lugar. En la medida de que no seas empático y busques un resultado común, de acuerdo a este modelo mercantil que tenemos hoy en día, que bueno, después otro día lo vamos a analizar, va a vincularte que de alguna u otra manera tus posibilidades se van a agotar, porque en algún momento vas a chocar y vas a chocar muy mal. El ejemplo que les doy, uno de los primeros viajes que estuve en Alemania, me llamaba la atención que, bueno, íbamos a sacar un pequeño cóctel, tú ponías tus euros en un lugar, sacabas tu bandeja y la sacabas, y sacabas tu comida, todo esto en un hotel para viajeros. Y yo no entendía cómo la gente no se robaba esa plata, porque estaba encima. Yo no me la iba a robar, pero yo no entendía cómo tan confiados y cómo nadie nos la robaba. Y un tipo que es un amigo que vive hace muchos años en Bremen, me decía, voy a hacer un garabato, perdona, me decía, weón, si nadie se la va a robar porque no tienen por qué robársela. La plata está ahí, no es tuya, no tienes por qué sacarla. Y yo, claro, bajo mi modelo chilensis, yo decía, eso en mi país no va a ocurrir porque es una oportunidad de negocio para un buen ladrón. O sea, hay dinero, euro ahí, y uno tiene que sacarlo. Y lamentablemente, sobre todo en situaciones en donde las posibilidades de adquirir algo a costa de algo y como sea, lamentablemente no están vinculadas a lo que es ser empático y desarrollarte de buena manera en tu vida real. Lo que hablábamos con Roberto anteriormente. Eso te vincula a tener miedo a tu pega, a tener miedo a que te echen, a tener miedo de dar una idea, a tener miedo de hacer algo nuevo por alguien y desinteresadamente. Yo en los consejos profesores, el último ejemplo para cerrar, la semana pasada yo le hablaba al sostenedor,
qué difícil es decirle, por ejemplo, a Camila, Camila, ¿sabes qué? Eres seca lo que estás haciendo, eres buenísima, qué buen trabajo que estás haciendo. Porque normalmente los profes no nos dicen eso, siempre nos vinculan a que, ¿sabes qué? Esto tienes que mejorar, esto deberías hacerlo mejor, realmente podría hacer esta adaptación, loco, si eres buena, hazlo bien. Y cuando tú no eres bueno en algo, decirle a otra persona, ¿sabes qué? Tú eres mejor que esto, hazlo tú. Pero no abarcar y ser maestro chasquilla y de alguna manera vincularte a que yo tenga las mayores posibilidades porque hago más cosas, no. Y eso es un sistema que viene desde abajo, del ser empático, de ver las cosas más mínimas en los niños para que ellos se puedan desarrollar de buena manera ya en edad adulta. Ahí, chiquillos, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes dos, sobre todo, bueno, a ustedes con Roberto incluyendo, que Alex, Camila, Roberto, y que tiene que ver con un tema que justamente yo partí, que es, insisto, la teoría del capital humano, no quiero aburrirlos, pero lo que decía Roberto, para introducir la pregunta, Roberto, es muy cierto, yo no sé si los chiquillos han tenido la oportunidad de leer a Foucault con la teoría de la biopolítica, y también yo los invito a leer si me permiten un minutito de presentar esta pequeña imagen, de también, Foucault habla del poder, ¿cierto? El biopoder, ¿no? Que tiene que ver con la disciplina del cuerpo. Pero hay otro autor muy bueno que es coreano, que es Byung-Chul, que habla del poder inteligente, el poder que se radica en la psicopolítica. ¿Qué es lo que dice Foucault muy brevemente antes de entrar a la pregunta que les voy a hacer? Foucault dice, toda relación de poder, toda la política está cruzada por relaciones de poder. Esas relaciones de poder, ¿cómo tú las ves? A través de la coerción en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema, por ejemplo, el educativo, educa implícitamente para cuerpos ideales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la teoría del capital humano te exige que esa persona, cuando sea adulta, activa, pueda ejercer una mano de obra lo más productiva posible. Por lo tanto, necesita un cuerpo ideal, ¿no? Byung-Chul, ¿cierto?, complementa la teoría de Foucault y él plantea que en el siglo XXI, donde estamos nosotros, donde tenemos redes sociales, en donde todo está interconectado, hoy en día la economía no se mueve tanto en la lógica de la disciplina del cuerpo, sino que también, complementando el cuerpo, en las mentes. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día las personas que ganan muchísimo, por ejemplo, son personas que están desarrollando ámbitos como la informática, ¿cierto? Ámbitos que tienen que ver con el conocimiento duro, ¿no? No necesariamente con el cuerpo, la actividad física, el acarrear cierto material de construcción, sino que ahora también tenemos una sociedad que se está moviendo a la sociedad del conocimiento y la economía entonces se está basando en el conocimiento. Por lo tanto, existe también un poder inteligente que radica en las mentes, en cómo yo hago tu mente productiva. Entonces, dicho esto, esta, digamos, situación, este escenario, a mí me gustaría preguntarles a ustedes dos, a Camila y a Alex sobre todo, ¿cómo creen ustedes que se está abordando y se está construyendo a los niños y niñas con necesidades educativas especiales y niños y niñas con algún tipo de situación de discapacidad en nuestro sistema educativo chileno? Me gustaría saber sus apreciaciones con respecto a eso, como expertos en la parte también de inclusión. Dale nomás, Cami. Gracias. Bueno, yo creo que hay harto que hacer ahí. O sea, yo creo que en nuestro país las políticas chilenas están en pañales recién en cómo abordar la temática de los niños y niñas con necesidades educativas especiales o discapacidad. Creo que los programas que se han implementado no han bajado como corresponden, como es una tónica también, es como decir eso es como normalizar algo, ¿eh? Pero esa es como la realidad, es como que se implementan muchas cosas, pero no bajan, po. ¿A quién le tienen que bajar? Al profesor. ¿Cómo el profesor va a implementar un decreto, en este caso, el decreto 83, por ejemplo, un profesor que no tiene idea del PIE, ¿ya? ¿Cómo el profesor va a implementar las adecuaciones curriculares si le hacen una charla a principio de año y después arréglatela solo porque después la UTP te va a pedir lo más, po? Tiene que estar en tu planificación. Pero ¿dónde está el seguimiento? ¿Dónde está la educación hacia ese profesional para que efectivamente no quede todo lo que hace en el papel y se traduzca en una oportunidad de aprendizaje para aquellos niños que necesitan desde otro punto de vista o que tienen diferentes necesidades de aprendizaje? Yo creo que ahí estamos muy al debe. Hemos estado intentando, yo lo digo hemos porque desde la universidad por lo menos, hemos estado trabajando fuertemente esta línea que tiene que ver precisamente con la inclusión desde una manera más holística, no solamente desde la educación física. Y todo parte por conocer las políticas
de Estado, las políticas estatales. Cómo yo me empapo primero con eso y luego las voy a empezar a aplicar, a tratar de realizarlas, de ejecutarlas y de criticar a lo mejor en cómo lo está haciendo el centro de práctica en donde yo estoy inmerso. Porque eso también es súper importante. Creo que el futuro de eso viene desde estas generaciones que están emergiendo, porque ellos ya vienen prediseñados con una mentalidad distinta en torno a lo que es la inclusión, con una empatía diferente también, porque si bien hemos pasado por diferentes momentos de transición, las generaciones que hoy están estudiando vienen con esa sensibilidad a flor de piel. Por lo menos son mucho más críticos de lo que éramos nosotros. Por lo tanto, no será tan difícil implementar o generar, o por lo menos que ellos puedan tener todo el ímpetu de poder desarrollar acciones distintas para contribuir con estos niños que necesitan una entrega de información. Perdón, es que están jugando acá al lado. Una entrega, termina el tiro. Tengo unas perritas, perdón. Entonces, que necesitan otra entrega de información. Alex, por favor, mientras soluciono acá. Dale nomás. A ver, a mí me encanta mucho este tema, María Elena. Me diste el pase bola y ¡pum! Ya, a ver, yo siento que este tema de inclusión, necesidad educativa especial, alumnos sin discapacidad, se ha invertido una cantidad de conceptos para llamarlos de alguna manera que al final no sabemos ni cómo llamarlos. A ver, dejando de lado lo patológico, hoy en día un niño con necesidad educativa especial es parte de la base en donde yo me trunco y la sociedad me pone el pare y yo desde ahí comienzo a tener una necesidad educativa especial. Por ejemplo, yo ando en silla de ruedas acá en Concepción, hago parar una micro, el bus no tiene esas posibilidades de accesibilidad, pasé a ser una persona con una necesidad educativa especial, una necesidad propia que el entorno me está dando a mí. Siento que todos tenemos necesidades educativas especiales. Todos aprendemos distinto y de alguna u otra manera todos tenemos distintas formas de inmiscuirnos de alguna manera en los procesos de aprendizaje. Yo cuando me fui la primera vez para Estados Unidos no sabía hablar inglés y cuando me paro en Dallas para pedir una conexión pasé a ser sordo y mudo porque no hablaba, tampoco escuchaba y de alguna u otra manera tenía dos posibilidades, o me quedo llorando o bajo esa experiencia agarro un libro y me pongo a aprender inglés de inmediatamente para que no me vuelva a pasar. Y ahora quiero bajarlo directamente a lo que es el colegio. Y siempre me gusta trabajarlos con ejemplos. Yo tengo, hace 2 años llevo una... Dime. Disculpa, te proyecto, mira tu PPT, porque estás justo hablando de algo que pusiste acá que encuentro que es súper relevante que... Mira, justo está entrando ahí. Ya, mira, el año pasado, bueno, desde atrás. Hoy día, bueno, los niños con necesidad educativa especial, era la para atrás, Mariela. Se sustentan bajo 2 tipos de escuelas, las escuelas especiales y escuelas especiales, Coanil, Coalí, niños con Down, qué sé yo, en fin. Y las escuelas convencionales en donde nosotros nos hacemos cargo de esos niños. Pero no solamente se hablan del niño con discapacidad, sino ese niño que tiene trastorno de déficit de aprendizaje, ese niño con Asperger, ese niño con autismo. Y el año pasado llegó algo sumamente entretenido para algunos, súper complejo para otros. Llegó Francisca, que es una niña de 6 años, a primero básico, en un contexto sumamente vulnerable. Su mamá, con 3 niños, llega a primero básico sin estimulación temprana, no tenía manejo de bastón, menos de guía. La mamá la andaba trayendo en coche porque era súper complejo trasladarla y la deja caer en un colegio convencional, en donde hay que enseñarle lenguaje, matemática, biología, educación física. ¿Cuál fue el problema de todo esto? Es que comienzan a nacer estas situaciones súper complejas en donde ella tiene que trasladarse, entender cómo funciona un colegio, pero el concepto más fundamental en donde nace y adquieren poca relación los procesos de aprendizaje es que la comunidad educativa genera esta palabra que a mí me carga, pero de alguna manera la vinculamos, que es el asistencializar a esta persona con discapacidad. Entonces, de alguna otra manera, toda esta corriente de inclusión que se está desarrollando hoy en día permitía a Francisca prácticamente tomarla en brazos desde que bajaba del furgón hasta llevarla al baño, hasta darle la comida en la boca y en fin. Yo, bueno,
En paralelo yo trabajo hace muchos años con ciegos. Y lamentablemente yo les comentaba, tuve que hacer una capacitación a todos los colegios y decirle, al colegio y decirle, ¿saben qué? Paren. La vida no es así para Francisca y no va a ser así. La vida tiene imperfecciones, ella lo más probable es que tenga que perder más veces de las que tenga que ganar, tiene que vincularse a tener una buena marcha en contextos en los cuales no va a estar adaptado, porque Concepción, Chile, no es un sitio adaptado para una persona ciega, y para eso va a necesitar experiencias y herramientas. Y las experiencias a veces van a ser sumamente complejas. La niña en primera instancia, en los primeros 3 meses, no quería ir a la clase de educación física porque le dolían las piernas, porque es lógico, nunca se había estimulado y le dolían las piernas, porque la mamá le pasaba un juguete, estaba todo el día con ella, obviamente tiene 3 hijos y viendo el contexto donde se desarrolla ella. Pasaron cerca de 6 meses y su proceso evolutivo, de ahí vamos a mostrar un video, en donde ella juega, se desarrolla en el contexto del lado derecho, en donde no tenemos nada, no tenemos un gimnasio, no tenemos nada, se puede desarrollar de buena manera. Entonces, cuando nosotros asistencializamos a alguien, no apoyamos, asistencializamos, de alguna manera todas esas experiencias que tú vas a tener, que a mí me pasó, porque si yo hubiera tenido a una persona en Dallas al lado que hablara inglés, yo me acojo a él y sigo que habla él, o a Francisca cuando llegó al colegio y no tenía la oportunidad de trasladarse, vamos a tener mayores posibilidades de que nos vaya mal, porque en sí, sobre todo en los contextos vulnerables, la vida no es fácil, ella va a tener que trasladarse, va a tener que desarrollarse, va a tener que vincularse a tener distintos tipos de herramientas para que le vaya bien en la vida. Entonces, bajo ese contexto, el trabajo es difícil, pero aquí va la palabra mágica. Las experiencias que deben tener ellas deben ser significativas. ¿Para quién? Para que pueda desarrollarse. El problema hoy en día fue que nadie se hace cargo de eso. Entonces, ese niño con Asperger, con autismo, con trastorno de déficit atencional, ¿quién se lo banca? En este colegio convencional ya no está dentro del contexto educativo, lo sacamos. ¿Y dónde cae? Lamentablemente, yo digo lamentablemente porque hay niños con tremendas capacidades que nosotros a veces no nos damos las posibilidades y el tiempo para poder vincularlo a que ese niño aprenda. Caen en estos colegios en donde la situación es más compleja aún. Entonces, es un llamado de atención a veces a los profesores que demos a conocer esta, no sé si hay alumnos ahí que estén haciendo práctica, que la educación a veces que nosotros entregamos es una educación utópica. Es muy distinta a lo que se desarrolla, y la Camila hablaba muy bien de eso, es muy distinto a lo que se desarrolla en un colegio. Hay planificaciones que aguantan muy poco, hay planificaciones que se desarrollan bajo el índice teórico y finalmente tú vas y dejas caer al niño para que haga una clase con un contexto que no es el que te enseñaron, y el cabro derechamente lo pasa mal, y ese es un niño, muy buen profesor que finalmente se va a perder porque lo está pasando mal y no genera las posibilidades de él de pasarlo bien en una profesión en la cual se va a desarrollar durante toda su vida. Entonces, es súper interesante, motivador, generar más y buenas metodologías para generar aprendizaje y esto transcurran en el tiempo. Alex, mira, quiero tratar de no agilizar, sino que de hacer que las preguntas que están planteando estudiantes y colegas las puedas abordar y también las podamos discutir aquí. De más que sí. Carlos Vallejo de Copiapó dice, el ejemplo que da el profesor es el mejor ejemplo de que la discapacidad es contextual. Ojo, ese comentario es repotente, es muy potente porque tiene varios elementos transversales. Cuando hablamos de contextual, quiere decir que básicamente el escenario en donde la persona con necesidad educativa especial o la persona con discapacidad vive puede tener diferentes modos de poder evolucionar en su proceso educativo, formativo, familiar y económico inclusive, dependiendo de los elementos que el contexto le otorgue. Suena como muy obvio, pero no lo es, ¿ya? Porque en un país que es inclusivo, ya puede que haya alguien que no reciba elementos de inclusividad para poder desarrollarse, pero a veces una familia que tiene todas las herramientas y que se ha sacado en alguna medida el velo de de lo competitivo, el velo de lo economicista, el velo de lo perfeccionista, puede ser que esa familia le dé más elementos de desarrollo a una persona con necesidades educativas especiales que un contexto educativo completo.
Y muchas veces esto tiene que ver también con la tolerancia y la aceptación de una realidad tal cual es. Voy a poner un ejemplo. Yo vengo del campo, de un contexto, digamos, en donde la ruralidad muchas veces genera también un conjunto de carencias. Pero recuerdo claramente haber estado presente en una familia en donde había un niño con síndrome de Down, que el papá tenía un par de animales, caballos, pero había un contexto de pobreza. Pero ese niño tenía más herramientas motrices que un niño que vivía en un contexto en donde quizás el elemento educativo, el colegio y el gobierno generaban redes de apoyo. Ese papá nunca lo vio a él con discapacidad, nunca lo vio con discapacidad, nunca comprendió que su hijo tenía una realidad diferente. No, él lo vio como un hijo y lo quiso como tal. Y yo vi a un cabro con un potencial para andar a caballo, para trabajar el campo, para desarrollar un conjunto de acciones ya productivas inclusive, porque la familia nunca lo vio como una persona con necesidades especiales. Es más, el contexto familiar más cercano, estamos hablando que vivía en un cerro, ya, cerros que ya no existen porque las forestales se los comieron, esa es otra historia, ya. Ese niño desarrollaba todas las acciones que una persona con más habilidades pudiese haber potenciado. Por lo tanto, la discapacidad no existió. Entonces, lo que Carlos señala que el ejemplo que da el profesor dice es que la discapacidad contextual allí se ve reflejado. Porque cuando alguien no ve la discapacidad, no lo tiene en su discurso, no está incorporado como un elemento cultural, sociofamiliar, la persona se desarrolla con todo el potencial que la misma familia quiere que él desarrolle. Entonces, no sé si me gustaría que tú potenciaras un poco más este contexto, Camila, porque lo que dice Carlos es muy potente, que el contexto determina la discapacidad y el contexto también genera discursos y el discurso genera realidad. Pues yo voy a una pequeña acotación a eso. Yo tengo recuerdos muy tristes de mi paso por el sistema educativo, en el sentido de que de todavía sentir la frustración de que hay una familia que está muy empoderada y que tiene muchas ganas de apoyar a su hija o a su hijo. Voy a hablar del contexto de un estudiante con TEA de pre-kinder, en un contexto regular donde al final son los adultos los que estigmatizan las conductas que tiene ese niño. Entonces, familias que están trabajando fuertemente para que su hijo o su hija tenga un desarrollo tal cual como lo tienen los demás estudiantes de ese curso en particular, pero somos nosotros los adultos los que vamos truncando eso, porque somos nosotros los que no estamos preparados para poder enfrentar todas estas conductas, porque insisto, son manifestaciones conductuales lo que nosotros nos descolocan. No es el niño en sí, no es la persona, es la manifestación conductual que se escapa de la norma y que hace que nosotros como adultos y adultos profesionales, que es lo peor de todo, profesionales en la educación, no estemos en condiciones de poder trabajar con ellos, dejando de lado todo un aspecto cultural familiar que es súper importante, porque generalmente nos pasa lo contrario. Cuando nosotros queremos y tenemos todas las ganas de tratar de apoyar a un estudiante a lo mejor que tiene una necesidad educativa muy distinta, no sé, estoy hablando de un déficit atencional, por ejemplo, o un TDAH, y nosotros queremos y estamos ahí súper encima de la educación de ese estudiante, tenemos a lo mejor de repente una familia que no congenia, que no apoya, que al final, voy a decirlo de manera fea, pero entorpece este proceso educativo más que potenciarlo. Pero cuando tenemos esta otra parte, se complica mucho más porque al final somos nosotros los que empezamos a truncar ese desarrollo que va a tener este estudiante y no somos capaces de tomar las medidas necesarias para educar a nuestra misma población. En nuestra población estamos hablando de los niños que están ahí, en esa salita, con este estudiante, de poder hacerles entender que él es igual que todos, que tiene formas distintas de comunicarse, formas distintas de necesidad, de múltiples necesidades de manipulación de objetos, etcétera, de sentir, ¿verdad? Porque hay un fuerte componente sensorial, pero no somos capaces de hacer eso. Y por otra parte, cómo también nosotros traspasamos eso a los papás de ese entorno
que está rodeando a este niño, porque al final de ahí parte todo. Cómo nosotros también educamos, en cierta manera, a la familia que rodea a toda esta persona que está necesitando ni siquiera un apoyo adicional, está necesitando que lo traten como uno más. Entonces, muchas veces nosotros tenemos a la familia muy fuerte, muy arraigada y nos está apoyando 100%, pero no somos capaces de nosotros mismos apoyar de una manera de igual, o apoyar de igual manera. Eso es algo que a mí me duele todavía. Y lo otro, esta es una experiencia nomás. El año pasado yo publiqué en mi Facebook una foto, trato de no hacerlo porque siempre genero revuelo, por alguna razón me tiran en picada, pero coloqué en mi Facebook una foto que hablaba de un niño con TDAH por el tema de la ley Ritalin. Entonces se me vinieron todos mis amigos, porque obviamente son mis amigos, encima ahí comentando la foto, y es que claro, es súper fácil decirlo desde afuera, porque claro, tú no estás metida aquí y tú no sabes lo que significa, y tú no sabes, y tú no sabes, y tú no sabes, y al final una rueda de, mira, cuando tú estés metida en el contexto, entonces ven y opina. Y ahí hay un detalle importante, porque nosotros sí estamos metidos en el contexto, nosotros sí estamos en el contexto. Yo estuve en el contexto, y hace muy poquito yo dejé de estarlo. Entonces, me da la sensación, de alguna manera, que tratamos de justificarnos, y es una cuestión natural también, los profesores, tratamos de justificarnos muchas veces en todo lo extra que yo tengo que hacer y que no tengo uno solo. Tengo 45. Entonces, ese uno solo es uno de otros 10 que también tienen condiciones distintas, conductas diferentes y que evidentemente son distintos. Pero nosotros los profesores muchas veces somos los que vamos poniendo el pie en el freno para poder ir avanzando en lo que es la inclusión. Y eso es sumamente delicado. Y es lo que yo quisiera ir transmitiendo también con todas estas experiencias, porque como digo, son experienciales. Con todas estas experiencias a estas nuevas generaciones que se están formando. No podemos ser nosotros los que pongamos el freno en el desarrollo integral, porque ni siquiera es un desarrollo de aprendizaje cognitivo, es un desarrollo integral, son aprendizajes para la vida. Educación física es un aprendizaje para desarrollarte en tu vida, no es un aprendizaje para tú terminar comiéndote y devorándote un libro. Eso viene asociado, viene en relación a tus propias necesidades, a tus propias incluso motivaciones que vas a tener de aquí en tu desarrollo cuando decidas ya cuál va a ser tu camino. Pero nuestra asignatura es un aprendizaje para la vida, es un aprendizaje para relacionarse con personas, un aprendizaje para conocerme yo. Entonces, ese punto yo creo que es crítico y viene de la mano con lo que decía el profesor Roberto, en que la familia muchas veces está al pie del cañón y somos nosotros los que vamos truncándole este desarrollo a ese individuo. Yo creo que ahí hay que poner ojo. Y los que están ahora aquí, por favor, si no es así, que me lo digan en el chat, que lo digan y digan, Camila, eres una mentirosa, porque no es cierto. Los profesores, ojalá me dijeran eso. Ojalá me dijeran, Camila, ¿sabes qué? Estás equivocada. Pero lamentablemente es lo que yo he observado y he escuchado sistemáticamente, no solamente con los profesores de educación física, con los profesores en general. Eso. Cami, disculpa, sabes que te estaba escuchando y justamente creo que antes de pasar a Alex con el tema de la familia, y claro, lo que decía Roberto es muy cierto. O sea, mira, es tan simple como hacer el ejercicio de pensemos cómo la familia está configurada, cómo está estipulada a nivel legal, normativo. La familia en nuestro país es una de las, bueno, es el centro de la sociedad, ¿no? Es el punto principal de composición de nuestra sociedad chilena. Una familia de un tipo conservador, obviamente clásico, no una familia de la composición diversa, sino que la clásica, digamos. Y hacia el sistema educacional se reconoce la familia como el primer educador y el más relevante. El más relevante. Y el Estado tiene el rol, bueno, en esta constitución, por lo menos la que aún existe hasta 2 años más, tiene el rol, ¿cierto?, primordial de educar. Pero ¿qué es lo que pasa en la esencia? Pasa que el sistema está tan segregado, funciona como islas, entonces las familias escogen el establecimiento para sus hijos, dejan a los hijos en el establecimiento
Y ahí comienza el proceso de educación. La familia no siempre se hace parte. La familia cuando se hace parte es principalmente, y ahí ustedes me pueden corregir, es a través de los, ¿cómo se llama estas reuniones de apoderados? Con la figura de apoderado, como un espacio formalizado para poder participar como apoderados, como representantes de esa familia. Pero en la realidad aterrizada, la familia muchas veces tiene mucho desconocimiento, justamente, más aún con los temas de inclusión, de todas maneras. Entonces, la educación acoge el hijo, ¿cierto? Y empieza a educar en todos los ciclos. Pero la familia no se educa junto a ese hijo. Y ahí es donde empieza el desfase. ¿Y qué nos hemos encontrado en mi área, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con identidad de género, orientaciones sexuales de los niños, etcétera? Es que el currículum está bellamente armado, con todos los derechos humanos, con todos los principios de los derechos del niño. Perfecto, todos avalamos la identidad de género, es un derecho, etcétera. Pero cuando ese conocimiento se le enseña a los niños y ese niño llega a su casa y el papá, en vez de, como desconoce, le dice, ¿cómo te vas a juntar? Discúlpeme la referencia, ¿cómo te vas a juntar con esos raros, con esos maricones? Entonces, ¿qué automáticamente está pasando? Son los dos educadores reconocidos por el Estado que están en conflicto. Continuamente están en conflicto, porque no llevan por decirte, un acompañamiento paralelo. Dale, Alex. Te presento tu PPT. Ya, a mí me encantó, me diste el pasegol, Roberto, porque esta parte sí que me encanta. Esta parte me conmueve porque puedo hablar sobre lo mío. Y luego voy a bajar lo que ustedes están hablando sobre lo que importa el movimiento. La respuesta es sí. Sí, hay un existencialismo con el tema de los papás. Ustedes van a cualquier parque, bueno, aquí el parque más grande es el Parque Ecuador, donde hace cerca de 15 años hasta ahora, lamentablemente ustedes van al parque, el papá con el niño de 7 años ya grande, lo sube al resbalín, y él va corriendo rápidamente para que cuando se deslice tratar de tomarlo y ojalá no se ensucie nada y quede con su ropita lo más lindo posible. Yo, como hablaba Roberto, yo trabajo en el colegio más vulnerable de la 8ª región y me encuentro con este tipo de niños que está todo el día en la calle, donde a partir de sus habilidades motrices son niños que están haciendo raíces cuadradas en movimiento. Y lamentablemente el currículum escolar de la educación física es que es bien flexible, pero de alguna manera trata de que yo le enseñe a sumar, a restar a este niño que con 2 saltos está arriba de la pandereta. Ese niño que está robando ciruelas todo el día, que está jugando a la pelota, que se cae, que juega, que se levanta, que se revuelca y que hace un sinfín de actividades diarias, pero no controlando lo más esencial, que es el movimiento. Entonces, la educación física hoy en día, en donde yo la promuevo, es en estos espacios que ustedes ven en esa foto. Espacio abierto. Y me di cuenta, a ver, hay un estudio que es muy frustrante porque va en paralelo con una investigación que estoy haciendo yo, que hoy en día los alumnos de establecimientos escolares se están estimulando, en primer ciclo, se están estimulando más y mejor ellos en los recreos solos que en la misma clase de educación física. ¿Qué quiero decir con esto? Que este niño jugando a la pelota, jugando al paquito libre, jugando al zoo, jugando a lo que sea, favorablemente para él y malamente para la clase de educación física, su movimiento está siendo de mejor calidad solo que en la clase de educación física. A este niño que regularmente tiene mucho movimiento, hay que darle lo que evolutivamente su cuerpo está necesitando, que es movimiento de calidad significativo. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo comenzaba a hacer las clases que en mi colegio, cuando nosotros teníamos un gimnasio espectacular, con los mayores implementos y el desarrollo más tecnológico en cuanto a herramientas y accesorios para poder hacer una clase de educación física, pero cuando el profesor me decía, vamos a ir al parque, a mí me brillaban los ojos y todos mis otros alumnos era lo mismo. Y el mejor gimnasio va a vincularte a ti a través del desarrollo propio del ser humano evolutivo, como va arriba, ir a donde tú naces, que son los espacios abiertos. La marcha es distinta, la locomoción es distinta y de alguna manera las posibilidades motrices que tú vas a tener con todas estas herramientas que te entrega el ambiente van a ser muchas y de mejor calidad. Continúa la otra, porfa, Manela, que te había dicho. Y de alguna manera lo que quiere el niño hoy en día es moverse. Y nuestro modelo la anterior, hace cerca de 200 años,
lo que busca es que el niño se mueva y ojalá lo menos posible. Para los muchachos que están ahí, y esta me gustaría desplayarme más, pero tenemos muy poco tiempo, nosotros nos pasaba una situación sumamente compleja, que es que el niño que entra a las 8 de la mañana y la profesora de lenguaje le trataba de entregar un contenido para que posteriormente se generara un aprendizaje, nos tardábamos cerca de 18 a 22 minutos en que el niño se quedara quieto y la profesora comenzara a hacer su clase. ¿Qué hicimos? Una técnica para que ustedes, los muchachos que me están escuchando y los que quieran hacerme preguntas, van a tener las redes sociales para que después lo puedan realizar. Realizamos una técnica que se llamaba una milla diaria. La milla diaria es una técnica que se realizó en Canadá, en donde niños con mucho movimiento necesitábamos controlarlos. ¿Para qué? Para que ellos de alguna manera tuvieran ese contexto en el aula en donde se provieran mejores aprendizajes. ¿Qué significaba? Que los niños antes de entrar a clase tenían que recorrer 1.6 kilómetros. ¿Cómo? Como fuera. Tú al niño de primero, segundo, tercero o cuarto básico le dices corre y él va a correr en su máxima expresión para tratar de ganarle al compañero y dar la mayor cantidad de vueltas y él va a estar fascinado y si eso en un espacio abierto mejoramos. Posterior a eso íbamos y lo tomábamos, bueno, él se lavaba, se hidrataba y de ahí lo dejábamos caer en su escuela. ¿Cuál era el beneficio? Que a partir dentro de esos 18 a 22 minutos su periodo de atención había bajado a 3.8. Entonces, perdón, 3 minutos 50 segundos, en donde él efectivamente bajaba sus niveles y estaba, bueno, aquí vamos a hablar sobre los beneficios que tiene la actividad física, pero es esa situación tan interesante que tiene de que los periodos de atención se acortan por el solo hecho de realizar actividad física de calidad, adecuada a estos niños, va a tener más y mejores posibilidades de poder desarrollarte. Vuelve al video, por favor. Mire, yo les voy a mostrar a Francisca. Francisca es la niña que yo le había mencionado anteriormente. Esta niña, a partir de... ella ahora está en segundo básico. Este es un video que yo lo estoy grabando en un recreo, en donde no estoy haciendo ninguna actividad y ella está jugando por jugar. ¿Qué significa eso? Que Darlene, Francisca y Francisco, que está ahí al final, están bajo diversos tipos de experiencias que se han vinculado a estar con una niña ciega. Y ellos no están jugando ahí con ella porque yo les dije, sino porque les parece entretenido jugar con la Francisca y de alguna manera lo están pasando bien como cualquier otro niño. Y ahí tienen que vincularnos nosotros de alguna manera a entender que las posibilidades de que tiene un niño de jugar son infinitas. Tú encierras a un niño en una casa con 2 o 3 amigos más y te aseguro que en 3 o 4 minutos, menos, 40 segundos ya está jugando, a lo que sea, pero está jugando. Entonces, el problema que había y esto quiero graficarlo con la situación de asistencializar a alguien, lo que están comentando ustedes, es que los primeros 3 meses prácticamente la asistente y la inspectora andaba tomado de la mano de ella. Entonces, ese bastón que está en su mano izquierda jamás fue utilizado. Nunca supo cómo es su colegio y con las imperfecciones que tiene. Hoy en día ella baja del furgón y se puede trasladar e incluso ir al baño y regresar a su sala sola. ¿Pero a partir de qué? De experiencia. ¿Y cómo deben ser esas experiencias? Significativas. ¿Para qué? Para un buen desarrollo de lo que tenga que ver con él en su vida diaria. A mí me encantan las ABD que se enseñan en educación especial. Siento que es una piedra de tope para entender cómo funcionan los procesos educativos. Habilidades para la vida diaria, de alguna u otra forma, van a poder interpretar de mejor manera de que tú tengas esas herramientas para desarrollarte de buena manera en tu día a día. Roberto, creo que tú quieres complementar lo que justamente es lo relevante. Y después la Cami ahí. Sí, mira, lo que pasa es que en algún minuto Alex comentó que en gran medida el patio, la plaza, o si juntáis a 3 cabros chicos, los metís dentro de una casa, ellos desarrollan un conjunto de acciones motrices de más calidad que si es dirigida por un profe de educación física. Mira, eso nosotros hace un tiempo atrás con un trabajo que hicimos con Pablo Valdés y unos estudiantes de pregrado, está publicado. Logramos determinar que a nivel infantil, cuando tú vives en un entorno que te favorece la acción motriz, en realidad ningún profe de educación física puede hacer un mejor trabajo que el que te da el propio entorno. Y eso también tiene que ver con que nosotros somos muy estructurados y pensamos que nuestro trabajo tiene por definición mayor peso que el propio trabajo que desarrolla el niño de manera natural. Y eso es un estigma que vamos a tener que nosotros sacarnos de la cabeza, porque nosotros no somos omnipotentes, ni omniscientes, ni somos superdotados y podemos con nuestro conocimiento disciplinario
construir un desarrollo motriz altamente eficiente, más que lo que desarrolla un niño de manera natural en su propio entorno si le damos las oportunidades. Por eso que tenemos que en alguna medida también empezar a desarrollar estrategias para recoger la acción natural que el niño desempeña en su entorno. Y en ese sentido, con necesidades educativas especiales, con discapacidades de cualquier naturaleza o con ambientes que no sean favorables, lo que uno tiene que estar atento es a qué le gusta jugar al niño. ¿Qué es, o niño, niña, niñez, o utilizemos lenguaje inclusivo, o qué es lo que consideran culturalmente aceptable también? Porque muchas veces nosotros tratamos de incorporar deportes hegemónicos que están incorporados socialmente, fútbol, voleibol, básquetbol, atletismo, es decir, yo no digo que esto a mí no me agrade, sino que simplemente estoy dándome cuenta que hay personas que no les gustan los deportes que tienen ciertos niveles de tradición, que finalmente representan también elementos sociopolíticos y de control social. Aunque no nos guste, el fútbol y los deportes que son más bien tradicionales constituyen formas de control político, formas de control económico, formas de control para mantenernos en alguna medida con la caja imbécil ahí controladitos mirando The Champions League. ¿Qué no importa lo que sucede allá? A mí me encanta ver el fútbol, nadie lo discute. Pero si uno se pone a pensar, son estrategias para mantener el control social, político y económico. Entonces, si nosotros vamos a una plaza y dejamos que el cabro chico se manifieste libremente, ¿ya? Nosotros podemos ir haciendo algunas orientaciones y darle algunos tips de acuerdo a lo que nosotros creemos. Pero la naturalidad del ser humano, ¿ya? En un contexto biofílico, es decir, en un contexto en donde se desarrolla en la naturaleza, es más potente que si nosotros tratamos de incorporar elementos que hegemónicamente nos han metido en la cabeza. Eso quería comentar. No sé qué quieren manifestar los colegas. ¿Puedo intervenir? Mira, bueno, a mí siempre cada vez que cuando estudiaba en pregrado, me gustaba que el expositor dijera, ya, pero el cómo lo hacemos. Y yo me gustaría explicarle a los muchachos cómo lo hacemos, porque eso es, para mí es fundamental. A ver, yo tuve muchos problemas. Mis niños desde primero básico comienzan a salir a espacios abiertos, comienzan a lo que tenga que ver con, me encantan los parques y los materiales en los cuales ellos pueden desarrollarse libremente con un movimiento de calidad. Primer año básico es súper complejo, porque bueno, yo no soy papá, pero los padres tienen esa situación de decir, chuta, el niño de alguna u otra manera se va a exponer a este ambiente abierto en donde le pueden pasar un sinfín de cosas. El niño feliz de salir, y cada uno con muchas expectativas de poder desarrollarse de buena manera en estos ambientes grandes. Lo primero que deben hacer los muchachos es tener, pero inserto de la mejor manera los beneficios que tiene la actividad física en el niño y en cada proceso de aprendizaje. Entender que la actividad física es la actividad que tiene mayor impacto en el cerebro durante toda etapa de la vida, y eso, de alguna manera, tratar de extrapolarlo en reuniones con la, qué sé yo, profesora de primero básico y explicárselo a los papás. Porque siempre van a haber detractores que van a vincular que el niño, ojalá, que me ha pasado, se quede en el colegio y ojalá no se ensucie porque ojalá no le pase nada. Entonces, la experiencia que va a tener ese niño que comienza a tener movimiento de calidad en primero básico va a ser muy distinto a ese alumno que va a estar en cuarto básico y nunca tuvo y nunca se desarrolló, y lo que hablaba Roberto tiene una gran trascendencia. Ese niño que está en el campo, que está jugando, que se está ensuciando, que está teniendo ese movimiento que es tan significativo, lo más probable es que va a ser un niño motrizmente hábil y funcional durante todas las etapas de su vida. Hoy en día en Concepción está lloviendo, yo miro afuera y ni siquiera hay personas que ni siquiera saben saltar las pozas. Entonces, lamentablemente, hoy en día, hace cerca, yo no sé, 2 décadas, el movimiento ha ido bajando y no está siendo de calidad para los requerimientos propios de un niño con mucho movimiento. Así es que la misión es esa, poder de alguna manera instaurarse sobre todos los procesos que tengan que ver con movimiento en situaciones de aprendizaje y de alguna manera tratar de extrapolarlo a los padres para que ellos tengan la necesidad propia de entender que la clase de educación física no es jugar a la pelota,
no es un momento de hobby o una herramienta en donde, qué sé yo, tenga que pasar la hora para que el niño haga lo que quiera, que es un elemento fundamental para acompañar los otros procesos de aprendizaje tan válidos como el movimiento como tal. Camila, ¿algo que aportar? Sí, en realidad bastante similar a lo que están diciendo. Quedó una pregunta planteada aquí, Alex, de Carlos Vallejos. Dice, el profesor plantea entonces que la clase de educación física está planteando situaciones motrices poco desafiantes para los estudiantes. Esto debe ser bajo el primer contexto que tú comentaste, en relación a que los niños en el recreo desarrollaban muchas más tipos de movimientos que en la clase tal de educación física. Yo puedo hacer una mención ahí antes de que tú le respondas. Yo pienso que no, porque lo desafiante va en relación, bueno, en una medida proporcional también a la unidad en la que nosotros nos estamos desarrollando y a las características generales también de los cursos. Nosotros no podemos olvidarnos que no vamos a hacer andar a los niños, no sé, pues sobre las manos, porque tenemos 2 o 3 que claramente son mucho más hábiles y tienen mayores condiciones físicas para poder hacerlo. Cuando el niño le aparece eso como algo natural y experimenta dentro de un contexto que no es un contexto de clase, que es un contexto, digamos, formal por alguna manera, aunque nuestra clase evidentemente poco de formal tiene, claramente él explora de una manera más natural. Y yo creo que a eso es lo que se refería Alex principalmente. Yo recuerdo mis tiempos de niñez. Claro, me lo pasaba con las patas en la pared, me lo pasaba todo el tiempo así. Pero en la clase de educación física no lo hacía, porque yo estaba en otro contexto y eso yo lo comprendía. Sin embargo, la exploración que yo podía tener con mi cuerpo en un momento en donde yo me sentía libre, evidentemente daba pie a que yo realizara una infinidad de otro tipo de movimientos que están asociados a un querer hacer. Iban pasando los bomberos, perdón. Entonces, creo que hacia allá podría ir lo que tú decías, ¿cierto? En ningún caso que las clases pueden ser poco desafiantes. Puede que hayan excepciones, ¿no? Pero generalmente uno se sitúa bajo una lógica también pedagógica y metodológica. Pucha, Cami, mira, yo comparto plenamente, estamos en la misma sintonía. El año pasado, yo aquí me eché mucha gente encima. El año pasado me preguntaban qué opinaba sobre sacar la hora de educación física en el contexto. ¿Te acuerdas cuando sacaron educación física? Y mi respuesta, todos pensaban, no, usted está en contra. Mira, le dije yo supervisé cerca de 200 colegios por un programa educativo que después se los voy a mostrar, que se lo había mostrado Roberto anteriormente. Y lamentablemente la clase de educación física hoy en día, lo que tenga que ver con movimiento, yo lo banco a morir y siento que es en el corazón, para mí tiene que estar dentro de todo proceso de aprendizaje. Pero lamentablemente en las clases de educación física, en muchos colegios, no todos, hay profesores que sí están muy comprometidos, pero eran pasarle la pelota a los niños, otros niños con el celular sentados. Entonces, yo a veces lo hablaba con directores y veía, y él me decía, pero mira Alex, mira la clase, esa es la clase de educación física. Tú me estás, a ver, de alguna manera sustentando de que eso es beneficioso para un proceso de aprendizaje, siendo que el niño está sentado, de los 15, 20 que están ahí, 3, 4 están participando. Y lamentablemente, de alguna u otra manera, las posibilidades de ese niño vincularse y ese profesor a todo este engranaje educativo que promueve que el niño pueda aprender, estaba separado. Entonces, obviamente, ¿a quién le sacan la hora? Al profe de educación física. Hay un acto cívico, al profe de educación física. Hay una celebración, al profe de educación física. Entonces, el llamado es que el profesor de educación física tiene que ser un tipo extremadamente preparado en lo que tenga que ver con movimiento. Ese tipo tiene que de alguna manera tener una argumentación sólida, respaldada, empírica, para que tú puedas competir contra los otros ramos y decir, ¿sabes qué? El movimiento es sumamente importante y es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y tengo este dato que también es vinculante por esto, por esto, por esto. Y el profesor de educación física tiene que ser una persona totalmente instruida, saber de educación, saber sobre políticas públicas, saber sobre la importancia del movimiento,
redundante en ellos y las posibilidades que tiene él de poder desarrollarse. ¿La Mane está ahí o no? No, se fue. Alex, tuvo que retirarse. Oye, Ya. mira, estamos contra el tiempo, pero hay un par de cosas que sería importante que por favor incorpores tú a tus comentarios. Preguntan qué actividades inclusivas podríamos realizar en una clase de educación física. Una pregunta muy genérica, pero muy potente, porque en definitiva habla de algunos tips que nosotros pudiésemos entregar, que es difícil, porque en definitiva toda acción que uno pudiese desarrollar en el colegio tiene una connotación inclusiva. Y lo otro es que me gustaría que profundizaras en tu proyecto, el que nos mostraste delante, que trabajaste con 200 escuelas. Y lo otro, apoyo el tema que no estamos haciendo una clase de calidad, dice Cristian. Hay estudios que demuestran que en promedio un niño se mueve entre 20 a 25 minutos de forma activa. Lo he visto en clases de deportes colaborativos. Ojo con este tema, es relevante. Me gustaría que abordara esos dos elementos, Alex, porque ya tenemos que ir cerrando. Ya, súper cortito y las personas que quieran, bueno, están las redes sociales, me pueden consultar. Yo todos los martes respondo dudas para futuros docentes. A ver, ¿cómo lo hago yo? Para mí es súper vinculante que el niño menos funcional se mueva igual que el más funcional. Y eso es inclusión. Y eso es sumamente complejo poder desarrollarlo. La primera y la base para que una buena clase de educación física tenga harto movimiento es piensa como niño, ejecuta como profesor. ¿Por qué pensar como niño? Porque nosotros nos llenamos de juegos muchas veces los profes. Me acuerdo una vez estuve en un congreso, un niño levantó la mano, profesor, ¿por qué no tuvimos mayor cantidad de ramos que nos enseñan a juego? No, tú no necesitas más juegos, necesitas entender cómo es el proceso pedagógico de un niño para que pueda aprender. ¿Cómo se realiza eso? De alguna u otra manera, las posibilidades que tiene el niño de desarrollarse en distintos ambientes van a ser muy distintos a poder encerrarlo de alguna manera. ¿Cuál es lo principal antes de dar a conocer esto? Que el niño que tiene mucho movimiento, poder controlar ese movimiento. ¿Cómo controlas ese movimiento? Condicionando, modelo clásico de Piaget. ¿Cómo condicionas eso? Primero que tu clase de educación física deba ser lo más asertiva posible de acuerdo a las necesidades contextualizadas del niño. Yo tengo una metodología que juego por trabajo, súper simple para darle a comentar a este niño. El niño me juega juegos cortos de persecución, de lo que ellos les estimen conveniente, en espacio abierto, en donde él pueda desarrollarse de muy buena manera. Me gusta el 1 contra 1, poder mover la mayor cantidad. Posterior a eso, ellos van a trabajar. Hago circuitos motrices con lo que esté en el lugar propio. ¿Por qué no llevo herramientas? Porque el niño de primero básico la saca, le pega al otro, con lo que esté. Hago un circuito para una pausa activa, en donde una vuelta a la calma, no hago que el niño se detenga. Tengo cubo Rubik, no sé si lo han visto, tengo Tetris. Entonces el niño, cuando en vez de pararse o elongar, está con el cubo Rubik, está con el Tetris, posterior a eso vuelve a trabajar con un juego, vuelve a trabajar con un circuito y de alguna manera todo el rato se está moviendo y se está moviendo harto. ¿Cuál es la complejidad de esto? Que ese niño tenga la posibilidad de entender que la clase de educación física es atractiva. Porque si no es atractiva, ningún modelo te va a ayudar porque si no va a ser fome. Y si es fome, lamentablemente el niño no te va a hacer caso. Ok, mira, hay un comentario del profesor Miguel Volpi que estudió en nuestra carrera, ya, él es profesor de un jardín infantil y él, bueno, es un... Yo tengo grados de admiración porque él ha desarrollado una carrera muy potente, fue uno de los primeros que creó una sala de motricidad, ahora ya lleva un par de años trabajando, y dice, es importante que los docentes traten de formar parte del contexto de sus alumnos, que los observen, conozcan de manera colectiva e individual, para lograr aprendizaje significativo y aplicado a todos, al que más le cuesta, pero también al que tiene más habilidades. Es decir, él pone el énfasis en que nosotros tenemos que pasar más tiempo observando. Yo estoy de acuerdo con eso, porque en realidad uno de los elementos clásicos es ver a los cabros chicos en terreno, in situ. Mira, Roberto, hay una imagen, si la puedes poner para graficar eso y darte la posibilidad de que los muchachos puedan entender. Si no, la voy a ir detallando. Yo en espacio abierto pasaba una situación antes de pasar deportes de colaboración, en donde este típico juego policía versus ladrones, ¿cierto? Teníais dos grupos, ¿cachai? En espacio abierto, los cabros jugaban, ahí hay una foto que la vi, entonces los cabros están así como armando su estrategia, los dos grupos. ¿Qué pasaba? Y no sé si ustedes lo han visto, imagino que lo han visto siempre,
el que está haciendo de policía contra los ladrones, el niño más funcional no juega a liberar a sus compañeros, sino que él juega a que no lo atrapen. Y ojalá sea el último y que todos los niños anden atrás de él y él sentirse respaldado por esa situación y de alguna manera reconocido. Eso es lo que pasa siempre. Y eso es muy bueno. Pero ¿cuál es la situación? Que lamentablemente ese niño que está jugando solo a eso y no tiene relación a lo que realmente tiene la funcionalidad del juego, cuando tú le pasas un deporte de oposición y colaboración o le pases el básquetbol, ese niño va a agarrar la pelota y no se la va a pasar jamás al niño menos funcional. Y esas conductas deben tratarse, lo que muy bien mencionas tú, previamente. Visualizar lo que está pasando con ese niño, que finalmente ese niño le va a causar un daño directo a ese niño gordito, que lamentablemente él quiere participar y le encanta la educación física, pero nunca le dan la pelota. Esa conducta se traslada y se modifica en edades tempranas, en juegos que son súper simples. Si tú no le dices a Ángelo, por ejemplo, que es el niño de cuarto básico, que es el más funcional de todo, ¿sabéis que Ángelo, en realidad lo que estáis haciendo no está bien, ¿no? Porque la misión del juego no es que tú arranques y te anden todos persiguiendo. Tu primera misión es liberar a tus compañeros y segundo, arrancar. Pero no estamos jugando a que todos te persigan. ¿Por qué? Porque Alexis, que es el menos funcional, lo atrapan al tiro y él obviamente quiere seguir jugando y no le gusta estar en la cárcel ahí todo el rato porque él igual quiere moverse. Entonces, interpreta esas cosas y esas modificaciones tienen que ser cuando niño. ¿Por qué? Porque cuando tú estés en séptimo, octavo básico, ese niño jamás le va a pasar la pelota a Alexis porque le va a causar un estorbo, él quiere seguir con ese reconocimiento y que todos anden atrás de él. Él tiene que ser un ente que promueva la colaboración, lo que hablamos recién, bueno, cuando comenzó la charla, a que todos los niños puedan de alguna manera solventarse y tener una mejor educación. Camila, una reflexión final para ir cerrando el conversatorio. Sí, fíjate que eso da respuesta a la pregunta de Anónimo, que dice qué actividades inclusivas podríamos realizar en la clase de educación física. De pronto nos centramos tanto en qué actividad y no nos centramos en lo que dice Miguel y en lo que fundamenta también Alex, en que, oye, siéntate, observa y ve qué es lo que tienes que hacer para generar inclusión en tu clase, porque no existen actividades inclusivas. Exacto. Eso no existe. Una actividad inclusiva general no existe, porque va a depender del contexto en el que todos estemos. Tal vez yo no voy a tener un niño en situación de discapacidad, entonces, no necesito inclusión, po. Pero sí voy a tener un montón de otros tipos de estudiantes, como por ejemplo, Alexis se llamaba, ¿cierto? Sí, sí. Ya, como Alexis y como muchos que todos nosotros hemos tenido, en que son a lo mejor tímidos, en que a lo mejor simplemente su marcha o su carrera no es coordinada, por lo tanto la velocidad no es igual, o tiene problemas a lo mejor motores que son imperceptibles, pero que en este tipo de actividades que tienen que ver con reacción, sí se notan. Entonces, ese tipo de cosas, esas cosas que son pequeñas, sí son las que nosotros tenemos que cautelar y evidentemente tienen que ver con una formación de una persona adulta después, que sea una persona Exacto. Que tenga la formación o que tenga las competencias, digamos, sociales adecuadas para poder cambiar nuestra sociedad. Porque yo voy a insistir y de verdad me voy a quedar con esto y con esto yo quiero cerrar también. Las competencias hoy día que son genéricas, que tienen que ver con cómo yo apoyo al otro, cómo yo me pongo en el lugar del otro, son las competencias fundamentales. Y hoy en nuestros estudiantes y en los que están aquí es la responsabilidad social. Cómo nosotros como adultos vamos a gestionar y vamos a crear actividades para apoyar a un otro que lo necesita. Creo que ahí es el desafío y creo que la inclusión va a partir por ahí. Nosotros, yo como lo dije antes, estamos en pañales, estamos en un proceso de, y ni la constitución nueva, ni las leyes nuevas van a arreglarlo porque eso va a venir, no va a tener una bajada, va a ser un papel. Somos nosotros los que construimos. Por lo tanto, hoy más que nunca tenemos que empezar a modificar conductas. Primero yo, para poder modificarle al otro. Entonces, creo que ese es el desafío que tenemos. Y luego de la pandemia, creo que tenemos muchos desafíos a nivel motor, a nivel social, a nivel, emocional. El próximo año se nos vienen grandes cosas por hacer y la educación física va a ser uno de los primeros elementos que va a poder empezar a controlar ciertas situaciones que se van a ir dando en este nuevo colectivo. Los niños han estado encerrados, no han compartido con otros y van a llegar de nuevo a una sociedad escolar
en donde van a tener que modificar todas las conductas que ya traían propias de nuevo de la casa. El individualismo, el egocentrismo, etc. Y ahí vienen muchas cosas por hacer. Pero quedémonos con lo que dijeron recién. Sentémonos, observemos y tomemos decisiones. Antes de eso, no. Con eso cierro yo. Alex. Para cerrar. Nada, para cerrar, súper simple, muchachos, volvamos para atrás, volvamos a lo evolutivo, vuelvan a pensar y quédense con esa frase. Piensen como niños, ejecuten profesor. Piensen cómo era su clase de educación física y cómo les gustaría ser. A ver, yo siempre, hay una frase que es muy entretenida que la tengo en el Instagram. Ser profesor que siempre quisiste tener. Vincúlate a desarrollar educación de acuerdo a cómo te hubiera gustado a ti que lo hubieran desarrollado. Para cerrar también, nada, cualquier duda que tengan, yo soy un profesor abierto a ayudar. No, bueno, tienen el Instagram, yo todos los martes respondo dudas. Si quieren ayudar, si personas de Concepción alguna vez quieren venir a mi colegio, vengan, yo feliz los recibo y siempre está o va a ser para aportar. Así es que un agrado, Roberto. Gracias, Camila. Gracias por darle la oportunidad de hablar sobre escolaridad, sobre hablar sobre inclusión. Yo feliz, así es que nada. Y gracias también a las personas que están escuchando. Un abrazo grande, mil cariños. Alex, te agradecemos tu participación. Camila, también me gustó la lógica que se dio en esta conversación y me decía María Elena antes de irse que va a tener que venir un conversatorio 2.0. A todos los que están aún presentes en esta actividad, muchísimas gracias. Hubo una participación bastante activa y nada, creo que la inclusión, como bien dijo Camila y como bien manifestó Alex, parte de aquí y parte de aquí. Si no hacemos ese cambio, en realidad lo demás está de más. Un gran abrazo a todos. Chao. Gracias totales. Que les vaya bien. Chao. Eso. Gracias a todos. Agradecerle a mis estudiantes bellos. Sí, también agradecerle al equipo de apoyo, a Benjamín y Francia, que siempre están ahí detrás de bambalina. Un gran abrazo. Muchas gracias.